Bienvenidos a esta nueva exploración visual. Hoy vamos a hacer algo muy especial por el 183 aniversario del nacimiento de Benito Pérez Galdós. Vamos a sumergirnos de lleno en la increíble trayectoria vital de este, auténtico coloso de la literatura y a descubrir los momentos que forjaron su historia. Así que sin más preámbulos, empecemos. Empezamos con el punto número 1, el legado de un gigante. Y es que antes de viajar al origen de su historia, tenemos que poner las cartas sobre la mesa y entender la inmensidad del legado de este autor. Fijaos en este contraste de aquí, porque es verdaderamente fascinante. Por un lado, formalmente, casi todo el mundo coincide en que es el mayor novelista español después de Cervantes, literalmente el número 2 histórico. Pero por otro lado, su realidad fue muchísimo más compleja. A pesar de estar propuesto y de tener muchísimo respaldo para ganar el Premio Nobel de Literatura, sufrió un boicot tremendo, impulsado por los sectores más conservadores de su época. Es una paradoja brutal que ha marcado su recuerdo hasta el día de hoy. Pasamos al punto 2, de Benitillo a joven promesa. Retrocedamos en el tiempo a Las Palmas de Gran Canaria, mayo de 1843. Allí nace el Benjamín de 10 hermanos. Imaginad una casa llena de gente, rodeado de hermanas mayores que le cuidaban sin parar. Pues bien, a este niño le llamaban con un apodo familiar súper entrañable, Benitillo. Y os voy a leer esto porque su infancia no fue precisamente, un camino de rosas en cuanto a salud. Él mismo lo recordaba así. Me crié malucho siempre. Padecía unos catarros que me ponían a la muerte. Tenía un asma bronquial crónico que le obligaba a pasar muchísimo tiempo en cama. Él mismo reconocía que era el blanco fácil en los juegos de los demás niños. Pero ojo, porque esta debilidad física fue exactamente lo que creó el ecosistema perfecto para que germinara en él una imaginación absolutamente desbordante. De hecho, esa imaginación brilló rapidísimo ante la adversidad. En 1851, una epidemia de cólera azotó la isla y su familia tuvo que aislarse en una finca en el Monte Lentiscal. ¿Y qué hizo aquel niño de 8 años para no aburrirse en el encierro? Pues construyó una ciudad medieval entera. Usó trocitos de madera, yeso, cartón, cristal y armó todo un mundo propio bajo una urna transparente en el salón de su casa. Una creatividad sinceramente brillante. Y esto ilustra a la perfección que su instinto creador venía de lejos. Este número 1 representa su primera obra dramática documentada. Fue un ensayo teatral en verso de un solo acto titulado «Quien mal hace, bien no espere». ¿Y sabéis qué? Se llegó a estrenar en el jardín de la familia de unos amigos, allá por 1861. Llegamos al apartado 3, el largo viaje a Madrid. Con 19 años, en 1862, el joven abandona Canarias rumbo a la península ibérica. Se cuenta en los registros históricos que su madre tenía bastante urgencia por acelerar esta partida. ¿El motivo? Seguramente separarle de un romance muy intenso que tenía con su prima Sisita. Fuera por lo que fuera, este viaje marcaría el inicio de su vida independiente. Y por favor, imaginad la odisea absoluta que era este trayecto en el siglo XIX. Primero, un barco de vapor que le causaba unos mareos horribles. Luego, un tren hasta Córdoba. Después, el traqueteo insufrible de una diligencia hasta el Cázar de San Juan. Y finalmente, otro tren hasta Madrid. Hacer el mapa de estas etapas nos da una perspectiva brutal de lo que costaba moverse en aquella época. Una paliza física en toda regla. Sección 4. Periodismo y despertar bohemio. Al instalarse en Madrid, la idea inicial era estudiar Derecho en la Universidad Central. Pero claro, ese plan de Incarcodos duró muy poco, al toparse con una capital que era un hervidero de vida, llena de cafés, tertulias y, el germen de las revoluciones que estaban a la vuelta de la esquina. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es ver cómo cambió el chip. Pasó de ser el típico estudiante con un expediente impecable de sobresalientes a ser un universitario que se saltaba las clases de Derecho por sistema para irse al Café Universal a dibujar caricaturas. Pero de esa especie de rebeldía bohemia emergió su verdadera vocación. Se convirtió en un periodista con una productividad que asombra. En la década de los 60, su evolución literaria fue meteórica. En el 65 firma su primer artículo en el periódico La Nación. 2 años después, ya está metido de lleno escribiendo su primera novela larga. Y el momento clave llega en 1869, cuando asiste como cronista para cubrir las Cortes revolucionarias. Ahí es donde absorbe toda esa atmósfera política, adquiriendo las herramientas exactas que luego plasmaría en sus novelas históricas. Y así entramos en el punto 5. El nacimiento de los episodios. Cambiamos de escenario y nos vamos al verano de 1872, en Santander. Este año es una bisagra absoluta para la literatura española. Vamos a ver cómo se gestó esto, porque surgió por un encuentro fortuito. Él mismo contó que conoció a, y cito textualmente, un viejecito muy simpático de corta estatura. Se apellidaba Galán.
Resulta que este señor había sido grumete en el mismísimo Santísima Trinidad y era el último superviviente del combate de Trafalgar. Escuchar esas batallas crudas, de primera mano, sin filtros, le voló la cabeza a Galdós. Fue la chispa que encendió ese monumental proyecto que hoy conocemos como los episodios nacionales. Y ojo a este dato, 1000. Ese fue el número de ejemplares de la humilde primera tirada. En 1873 salió a la venta Trafalgar en una edición muy barata, vendida por apenas 8 reales en Madrid. Pero esa pequeña inversión, vaya, transformó por completo el panorama de nuestra literatura para las siguientes generaciones. Llegamos a la última sección, la 6, un genio prolífico y censurado. Ya con la máquina creativa a pleno rendimiento, vamos a analizar la magnitud casi irreal de su obra y, por supuesto, las fricciones que su pensamiento libre acabó generando. El punto crucial aquí son los números, porque muestran una ética de trabajo espectacular. Fijaos en el gráfico. Escribió cerca de 100 novelas y unas 30 obras de teatro. Y si miramos su época periodística, agarraos, porque solo en el año 1871 redactó y publicó 278 artículos. Eso es prácticamente escribir un artículo distinto cada día laborable, una dedicación exhaustiva. Pero no era solo cuestión de cantidad. Había una erudición tremenda detrás. Hablaba inglés y francés e incluso llegó a traducir a Charles Dickens al español. Se pasaba horas y horas leyendo en la biblioteca del Ateneo. Todo este bagaje cosmopolita le permitió hacer algo dificilísimo, retratar la turbulenta historia de la España del siglo XIX de una manera integral, panorámica y como un verdadero cronista de su tiempo. Sin embargo, esa misma lucidez al observar la realidad tuvo sus consecuencias. Sus posturas liberales, su anticlericalismo y su libre pensamiento chocaron frontalmente con los sectores conservadores. Y siendo imparciales con la historia, hay que decir que esto generó una tensión política enorme que desembocó en el famoso boicot a su seria candidatura para el Premio Nobel. No se estaba juzgando su innegable talento técnico para escribir, se le bloqueaba exclusivamente por el choque ideológico que provocaba su perfil. Y esto nos deja con una reflexión final flotando en el aire. Si somos conscientes de que las tensiones políticas de un momento concreto fueron capaces de privar del máximo reconocimiento mundial a un genio indiscutible de las letras, entonces, ¿cómo influyen realmente esos mismos sesgos históricos y políticos en el canon literario que estudiamos hoy en día? ¿Estamos leyendo la historia al completo o el legado sigue filtrado por las disputas del pasado? Es una reflexión profunda en la que sin duda merece la pena pararse a pensar. Ha sido un auténtico placer acompañaros en esta exploración. Hasta la próxima.